Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Corintios 8. 2 Corintios 8. La semana pasada comenzamos un estudio sobre lo que la Biblia nos enseña sobre la mayordomía en general, principios de mayordomía. Hablamos de varias cosas relacionadas al dinero que nos servirán en esta semana y en las que siguen como fundamento, como cimiento para el estudio que realmente hoy iniciamos, el modelo bíblico para ofrendar, el modelo bíblico para ofrendar. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos del hecho de que el dinero es amoral, por ejemplo. El dinero no es ni bueno ni malo, es simplemente algo que usamos, que el Señor nos permite tener. También hablamos de la actitud incorrecta para con el dinero. Si ustedes recuerdan, Pablo dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esa es la actitud incorrecta para con el dinero, amarlo. Vimos también que la Biblia enseña que como cristianos tenemos el derecho y la habilidad dados por Dios para producir, para hacer dinero. Vimos también que la Biblia es clara en cuanto a principios que nos ayudan a producir recursos económicos. Y por último nos enfocamos en el uso del dinero que Dios nos da. Hoy llegamos a 2 Corintios, capítulo 8, y vamos a comenzar a estudiar particularmente lo que Dios nos dice acerca de lo que es ofrendar o cómo se debe ofrendar. Creo que es un estudio muy importante y realmente va a ser significativo en cada uno de nosotros. Estoy casi convencido que desde el momento que un creyente, un hijo de Dios, comienza a entender lo que Dios enseña en cuanto al ofrendar, ese creyente adopta una actitud de querer hacerlo, con gozo, y está ansioso de poder ofrendar. Y realmente debemos estar ansiosos, sentirnos motivados a ofrendar, porque es un privilegio además de ser un mandamiento. Para empezar, quisiera en esta mañana hablar de dos afirmaciones que Jesús pronunció que realmente nos deberían motivar o mover a formar fila y dar con generosidad. Me refiero a dos afirmaciones del Señor Jesús sobre lo que es ofrendar, lo que es dar. La primera se encuentra en Lucas 6:38. Si ustedes tienen sus Biblias, sin duda recuerdan por lo menos partes de este versículo. Lucas 6:38 dice el Señor, dad y se os dará. Después agrega, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y después agrega, porque con la medida con que medís, ¿qué? Seréis medidos. Fíjense. El principio que aquí observamos es que cuando ofrendamos a Dios y lo damos con generosidad, dad y se os dará. El Señor derrama bendición sobre aquellos que dan en respuesta a esa generosidad. Es muy interesante, muy interesante. Lo mismo repite, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:6, dice el apóstol, esto os digo, el que siembra escasamente, ¿qué? Escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Es un principio bíblico. Alguien dirá, bueno, Henry, la verdad que eso no está hablando de la ofrenda. Yo no escuché la palabra ofrenda ahí. Bueno, el contexto de ese pasaje nos indica específicamente a lo que se refiere el apóstol. Dice, así que creí necesario, por ejemplo en el versículo 5, exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda. Está hablando de la ofrenda de la cual haremos comentario hoy, ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. El versículo 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación o con tristeza, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Muy bien. ¿Ven que se lo saben? La generosidad en el ofrendar, el dar de nuestros bienes, resulta en recompensa
por parte de Dios. Y este es un principio que realmente nos debiera motivar a dar. Dar generosamente para recibir generosamente. Para mí eso es motivador, ¿no es para ustedes? Claro, depende de qué es lo que usted espera. Voy a dar para recibir más. No, esa no es la actitud. Pero Dios promete que si damos generosamente, Él nos va a recompensar generosamente. Hay otra afirmación del Señor Jesús que es importante considerar como trasfondo a lo que vamos a hablar. Se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 35. Este es el reto, el desafío que el apóstol Pablo presentó a los ancianos de Éfeso. Ustedes recuerdan en el capítulo 20 de Hechos. Y entre las varias cosas que el apóstol menciona, dice en el versículo 35, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Aún se escucha en círculos seculares, ¿no es cierto? La gente dice, más bienaventurado es dar que recibir, sin saber de dónde viene esto. Pero son palabras del Señor Jesús. Es muy interesante que esta es la única cita de los labios de Jesús durante su ministerio terrenal que se menciona en Hechos o en las epístolas. La única. La única. Es muy interesante de que de todo lo que Jesús dijo, en los evangelios, por ejemplo, de todo lo que se pudiera haber citado, repetido o registrado en Hechos o en las epístolas, lo único que encontramos son estas palabras, más bienaventurado es dar que recibir. En general, el hombre piensa que bienaventurado es recibir, acaudalar, tener mucho, ¿no es cierto? Ser beneficiado, prosperado. Sin embargo, el Señor nos dice que dar es mucho más beneficioso, particularmente para el creyente, que el recibir. Trae más bendición, mucha más bendición que cuando recibimos. Claro, nos gusta recibir y de vez en cuando tenemos necesidad de recibir, pero el Señor claramente nos dice que es más bienaventurado dar, ofrendar, que recibir. Una vez más, esta afirmación de nuestro Señor Jesús nos debería motivar a dar generosamente, ¿no es cierto? La mayoría de los cristianos aparentemente no creen estas promesas. Tienen la idea que hay que proteger, aferrarse a lo que uno tiene. Y si no fuera así, darían generosamente. ¿Por qué digo que la mayoría de los creyentes? ¿No saben qué? Una cosa interesante, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, tanto en inglés como en castellano, el año pasado, si ustedes recuerdan, se dio un reporte general a la iglesia sobre el estado de cuentas y las ofrendas, etcétera, de la congregación. Se dio allá a la noche, un día domingo, me acuerdo. ¿Y cuántos piensan ustedes que realmente sostienen el ministerio de esta congregación? Tenemos aproximadamente una membresía de 10.000 personas en el registro ahí, 10.000 más o menos. Es interesantísimo ver que de una iglesia de 10.000 personas solamente un 5% dan todos los domingos. 39% de las personas dan una vez al año. Claro, son aquellos que dicen una vez al año no hace daño. Entonces, ese es el domingo que ellos dan. Pero realmente, la mayoría de los creyentes, y yo diría que de las 10.000 personas, ¿no piensan ustedes que la mayoría son cristianos? Por supuesto, la mayoría son cristianos. Por eso estoy diciendo que la mayoría de los creyentes, tanto en nuestra iglesia, en inglés, en español, y en la mayoría de las congregaciones evangélicas, un porcentaje muy reducido de creyentes genuinos realmente creen estas promesas y dan al Señor con esa generosidad que Él desea de nosotros. ¿Se imaginan que toda la gente diera lo que el Señor pide? Y ni siquiera estamos hablando del diezmo. Estamos hablando de dar generosamente. Nunca habría ningún problema financiero realmente en esta iglesia en particular. Bueno, la mayoría de los creyentes entonces no creen la promesa de Dios o de lo contrario darían.
Es un problema de falta de fe, entonces, en las promesas de Dios. Es falta de fe. La promesa de bendición aparentemente no funciona muy bien para la mayoría de los creyentes. También podemos ver que en la escritura que leímos, que no es solamente que Dios nos promete bendición cuando damos generosamente, sino que es un mandamiento. Dice, dad. Eso no es si les gusta, si les conviene, de vez en cuando, una vez al año. Dad y se os dará. No solamente es una promesa de bendición, sino también acá tenemos un mandato del Señor. Es un mandamiento, el dar. Entonces no es solamente un problema de falta de confianza en la promesa de Dios o en las promesas de Dios, de que si damos recibiremos, sino que también es un problema de falta de obediencia a lo que Dios nos manda. En ambos casos, fíjese, es un pecado. Tenemos que pensar que cuando no damos, estamos transgrediendo lo que Dios nos dice. En primer lugar, pecamos porque no confiamos que Dios nos va a proveer. Y en segundo lugar, pecamos porque no obedecemos a lo que Él nos manda. En ambos casos es pecado. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús, por ejemplo, a sus discípulos en cuanto a la confianza en Él? Después de haber calmado la tempestad ahí en el mar de Galilea, en Marcos capítulo 4, por ejemplo, se nos relata, el Señor Jesús les dice una vez que se turbaron, Señor, sálvanos que perecemos. El Señor calma la tempestad, se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué teméis? Y después agrega estas palabras, ¿cómo? ¿No tenéis qué? ¿Fe? ¿No tenéis fe? ¿A quién está hablando? ¿A los paganos? ¿A la gente que no cree? No, está hablando a sus hijos. Y el Señor muchas veces nos tiene que hablar de esa manera, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Yo prometo bendición si damos generosamente y actuamos en una manera como que tenemos que aferrarnos a lo que Él nos da. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Se aplica, ¿no es cierto? Y aun cuando sabemos esto y no damos generosamente, el Señor dice a aquellos que desobedecen, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que os digo. Sí, es muy fácil llamar al Señor, Señor. Y es muy fácil tal vez obedecer en ciertas áreas donde nos conviene. Pero cuando hablamos del señorío de Cristo, cuando le llamamos Señor, el señorío de Cristo abarca todo lo que somos, todo lo que nos pertenece en esta tierra, realmente le pertenece a Él, lo cual incluye los bienes que el Señor nos da, ¿no es cierto? Y estamos predicando esta serie no porque pensé que necesitábamos recaudar más fondos para nuestra congregación. No, pienso que es algo que necesitamos conocer como iglesia. Necesitamos conocer como creyentes. Porque si no lo hacemos, estamos siendo afectados en el orden espiritual. Porque no confiamos en Él y también porque le estamos desobedeciendo. Entonces el propósito es uno espiritual, no necesariamente económico. El no ofrendar es pecado en contra de Dios porque entonces no confiamos en Él y es pecado porque no le obedecemos. El ofrendar en la Biblia entonces no es una opción para el creyente, es una obligación. Es un mandamiento. Sin embargo, hay maneras de dar apropiadas y maneras de ofrendar que no son aceptables y vamos a hablar de eso. Cuando examinamos la enseñanza en los capítulos 8 y 9 de Corintios en particular, notamos que es referencia a la ofrenda y comenzamos a observar en este pasaje una teología de lo que es la ofrenda cristiana, un patrón bíblico para ofrendar. En general, desde el principio de la iglesia comenzó allá en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, desde ese momento hacia el futuro, la iglesia comenzó a dar para el sostenimiento del ministerio de la iglesia. No es algo moderno, contemporáneo. Siempre la iglesia dio para sostener al ministerio. En primer lugar, ofrendaban para el sostenimiento de los líderes de la iglesia. Esto es el apoyo económico de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, aquellos que tenían la responsabilidad de guiar, dirigir,
servir y trabajar en el ministerio cotidiano de la iglesia. A esto se refiere Pablo, por ejemplo, cuando él dice, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Les dice a los corintios. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás ¿qué? Bozal al buey que trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, dice Pablo, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de participar de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, dice Pablo, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio, ¿qué? Vivan del Evangelio. Es un principio bíblico. La iglesia entendió esto y sostenía a aquellos que vivían del Evangelio. En algunos casos, Pablo tuvo que trabajar, lo sabemos. Pero siempre él esperaba que los hijos de Dios, la iglesia del Señor, sostuviera económicamente a aquellos que están envueltos en el misterio cotidiano de la iglesia. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento recibían su sustento de las ofrendas del pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, los que son llamados a trabajar en el ministerio deben recibir el sustento del ministerio. Otra vez en 1 Timoteo 5:17 dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados ¿qué? Dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, y agrega, se refiere a la misma Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y después agrega, el obrero es digno de su salario. Entonces la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, mejor dicho, tenía la responsabilidad, así como en Israel en el pasado, de sostener y apoyar a los líderes espirituales de la misma. En segundo lugar, la iglesia primitiva ofrendaba para satisfacer las necesidades de la gente pobre, la gente necesitada en medio de ellos. Como ya vamos a ver, había muchos pobres en la iglesia del primer siglo, gente con muy pocos recursos económicos. Y los primeros cristianos que tenían recursos entendieron su responsabilidad de compartir para las necesidades de aquellos que no lo tenían o no tenían recursos. Por eso Pablo dice a los ricos de este mundo, enséñales, Timoteo, que que no pongan su esperanza en las riquezas, sino que den generosamente. Dice en el versículo 18, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. O sea, aquellos que tienen deben compartir con aquellos que no tienen. Y hoy la iglesia continúa con esa práctica. Ofrendamos para el sostenimiento de los que trabajan, dedican su vida al ministerio, que incluye pastores locales y misioneros enviados por la iglesia. Y también ofrendamos para las necesidades de la iglesia, ya sea necesidades que tienen que ver con las instalaciones de nuestra iglesia y personal, así también como las necesidades de los menos afortunados. Por eso tenemos un fondo que se llama el Fondo de Diáconos, que se usa exclusivamente para apoyar y ayudar a aquellos miembros de nuestra iglesia que están bajo tremenda necesidad económica. Cuando llegamos a 2 Corintios 8, vemos que el contexto de la ofrenda en este pasaje tiene que ver con una ofrenda a los santos pobres, particularmente los creyentes pobres de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo está buscando entonces que los corintios den generosamente a estos santos que estaban en Jerusalén. Este es el punto principal del pasaje. Pero también nos enseña este pasaje un patrón o modelo general para toda ofrenda cristiana. Veamos un poquito el contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo en Jerusalén? ¿Por qué es que había tanta gente pobre?
Bueno, en primer lugar, ustedes recuerdan que la gente de la iglesia en Jerusalén era en su mayoría peregrinos. Habían venido a esta ciudad para celebrar originalmente la fiesta de Pentecostés. Ustedes recuerdan, 40 días después de la Pascua, los judíos de todo el imperio romano venían a la ciudad de Jerusalén y celebraban estas fiestas religiosas. Ahora, estos creyentes en Jerusalén se habían convertido al Evangelio, se habían entregado al Señor, eran cristianos por miles. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que 3,000 almas se entregaron al Señor después de la predicación de Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos tenemos 5,000 hombres más que se agregan a la congregación. De repente hay miles de creyentes en la iglesia de Jerusalén. En su mayoría eran judíos de raza, pero eran considerados helenistas. En otras palabras, habían venido de otras zonas del imperio, no necesariamente eran palestinos, no habían nacido en ese lugar. Se les llamaba helenistas, que en griego, de la palabra helene en griego, que quiere decir nación o gentil. Eran judíos de raza, pero gentil en cuanto a muchas de sus costumbres. Pero ¿qué sucede? Todos estos convertidos, de repente la iglesia crece en una forma repentina y cuantiosa. La iglesia tenía poco tiempo de existir. Estos creyentes en su mayoría quedaron en Jerusalén porque ahí estaba la iglesia. Eran creyentes y la única iglesia que existía era ¿cuál? La de Jerusalén. Ahí estaba y ahí se quedaron. Ahí estaban los apóstoles, ahí estaba la enseñanza, ahí estaba la comunión con los hermanos. No solamente eso, sino que no podían regresar a sus terruños porque se habían convertido al cristianismo e inmediatamente eso significaba que ¿qué? Iban a ser rechazados, excluidos de sus familias, de sus trabajos, por virtud de haberse entregado a Cristo. Si regresaban a sus tierras, no iban a ser aceptados porque ya eran cristianos. Además de ser en su mayoría peregrinos, ahora tenían que sufrir el rechazo y la persecución aún en Israel. Este grupo de primeros cristianos de repente se encuentra en una situación extremadamente crítica, sin recursos, rechazados, perseguidos. Su fe le había costado todo. Fíjese. Realmente estos estaban experimentando lo que el Señor Jesús había dicho en Mateo 19:29. Todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces mayor y heredad de vida eterna. Estos individuos justamente habían dejado todo eso para seguir al Señor Jesús. Habían perdido todo. La iglesia inicialmente trató de solucionar esta situación. Hicieron un esfuerzo increíble y realmente fue un sacrificio impresionante para atender la necesidad de estos peregrinos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Hechos 2:44, y se repite en el capítulo 5, Hechos 2:44 nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esta es la razón. Había una necesidad muy obvia. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Miles de creyentes repentinamente, ¿cómo se iban a mantener? Los creyentes entendieron su responsabilidad. Tenemos que dar, tenemos que compartir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a vender y ayudar a todos estos hermanos, que pobrecitos, ¿dónde van a ir? Por supuesto, en corto tiempo esta solución demostró ser insuficiente. No podían continuar así. La población de cristianos en Jerusalén simplemente no podía sobrevivir por sí misma. En pocos años todos estos cristianos de la ciudad de Jerusalén se encontraban en las mismas condiciones. Eran todos pobres. Todos pobres. Por eso Pablo en su tercer viaje misionero entonces determinó que iba a recolectar dinero para los pobres en Jerusalén. Ese es el contexto de la ofrenda a la cual Pablo se refiere ahora en 2 Corintios. Por supuesto, esta preocupación del apóstol reflejaba una preocupación espiritual.
Es interesante notar cuando estudiamos la Biblia en cuanto al espíritu de ofrendar y dar, que es una preocupación de Dios, de que el pueblo de Dios cuide de las necesidades de aquellos que son necesitados dentro de su pueblo. Es un principio a través de la Escritura. Deuteronomio 15, por ejemplo, nos dice, si hay un pobre o menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás libremente tu mano y darás generosamente. El versículo 11, porque nunca faltarán pobres en tu tierra y por eso te ordeno, dice el Señor, diciendo con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Cuando vamos a Salmos, por ejemplo, nos dice el salmista en el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta ¿a quién? A su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. El versículo, Proverbios 19:17, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. ¿Saben qué? Si prestamos a Dios, ¿piensan ustedes que Él no va a devolver? Va a devolver con creces. Ese es el punto. Si cuidamos de los necesitados, es como prestar al Señor y el Señor siempre paga sus deudas. Ese es el punto. Debemos entender eso. Y la primera iglesia en Jerusalén entendió este principio. Es lo que hicieron. Trataron con todas sus fuerzas y dentro de sus posibilidades de ayudar a los que no podían, a los que no tenían. Y ahora, las iglesias gentiles tenían que colaborar en este socorro a la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. No era solo un asunto de economía, según Pablo, sino un asunto espiritual. Era una demostración de unidad espiritual en la iglesia de Cristo. En Cristo, tanto judíos como gentiles eran ¿qué? Uno. Y Pablo enseña eso, por ejemplo, en Efesios 2:3, si ustedes recuerdan. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, hablando de Cristo, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no había judío o gentil. Ya eran uno en Cristo Jesús. Y Pablo sabía que una ofrenda de parte de las iglesias gentiles para los hermanos judíos en Jerusalén expresaría en forma práctica esa unidad espiritual que ya existía en Cristo. No solamente eso, sino que también daría evidencia tangible al mundo que en Cristo ya no hay divisiones entre judío y gentil. La pared divisoria había sido derribada. Romanos 15:25, Pablo hace referencia entonces a esa ofrenda que se iba a enviar a Jerusalén, que él ya había estado recaudando por un año casi cuando leemos este pasaje en 2 Corintios. Dice en Romanos 15:25, pero ahora voy a Jerusalén, dice Pablo, para el servicio de los santos. ¿Cuáles santos? Los creyentes ahí. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos en Jerusalén. Pablo ya había estado recolectando dinero de las iglesias de Macedonia y en el pasaje que ahora vamos a estudiar, el apóstol desea entonces levantar una ofrenda con el mismo propósito, pero ya ahora entre los corintios. Bueno, este es el trasfondo de la ofrenda. Este es el trasfondo histórico del pasaje que aquí vamos a estudiar. Nos da una idea. Aunque el pasaje habla en sí de una ofrenda particular a los pobres necesitados de Jerusalén, este pasaje contiene principios generales de cómo ofrendar. Es un modelo de cómo dar. Ahora, en este pasaje hay 6 motivaciones que vamos a estudiar. 6 motivaciones para ofrendar. La primera es la conducta de cristianos devotos entregados, versículos del 1 al 8.
Ofrendar es semejante a Cristo, versículo 9. Ofrendar es el deseo de un espíritu regenerado. Si usted nunca ha sentido el deseo de dar ni quiere dar, jamás quiere dar, bueno, va a ver que un espíritu regenerado es uno que desea dar. Ofrendar es número 4, ofrendar es la respuesta compasiva a la necesidad. Número 5, ofrendar es honorable delante de Dios y los hombres. Y número 6, ofrendar es la prueba del amor. Pablo comienza con una ilustración de cristianos devotos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 8, ahora asimismo, hermanos, queremos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Macedonia, ¿dónde está Macedonia? ¿Qué es Macedonia? Bueno, Macedonia, si ustedes pueden pensar y tienen ahí mapitas en su Biblia, si piensan en la península griega, Macedonia es la parte norte de la península. O sea, la parte norte donde se encontraban básicamente 3 iglesias a las cuales él se refiere. La iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica y la iglesia en Berea. La parte norte de Grecia. Estos son los macedonios. Ahora, asimismo, dice Pablo, o ahora, esta palabra indica un contraste que introduce un nuevo tema. Fluye del texto previo en el capítulo 7, donde Pablo habla de una relación restaurada con los corintios. Ustedes recuerdan que había un problema. Muchos corintios se habían dejado llevar por falsos maestros que acusaban a Pablo de no ser un apóstol genuino, un apóstol real. Y Pablo envía una carta que confronta a los corintios, donde él expresa lo que siente. Esa carta no la tenemos. Pero Pablo se refiere a esa carta y el hecho de que Tito trae noticias al apóstol diciendo, mira, la carta que tú enviaste hizo efecto. Los corintios se han arrepentido. A eso se refiere Pablo, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, ¿cuál carta? La carta esa que él envió. No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte. En otras palabras, Pablo está gozoso, contento, que los corintios se habían arrepentido. Y a la luz de esa relación restaurada, entonces Pablo comienza a hablarles de la importancia y responsabilidad que ellos tenían para dar, ofrendar a las necesidades de gente pobre en Jerusalén. Él, el apóstol Pablo, sí tenía la autoridad, como apóstol del Señor, como siervo de Dios, de llamar a los creyentes a dar con generosidad. Y pone como ejemplo a los macedonios. ¿Por qué será? Bueno, estas 3 iglesias de Macedonia y la zona en general a la cual nos referimos, tenía una característica, era pobre, era una zona pobre. No porque no tenía riquezas naturales, sino porque los romanos por 200 años habían explotado esa zona con excesivos impuestos y habían extraído de esa zona las riquezas naturales de plata y oro que ellos tenían, minas, y habían sacado todo eso y no lo habían invertido en la región, sino que lo habían llevado a Roma. Todo lo que los romanos hacían es llevarse y quitar todo lo que podían de los países a los cuales ellos dominaban y llevar todo a Roma para construir la gran ciudad de Roma y para, por supuesto, mantener a sus ejércitos como ellos debían estar. Otra cosa interesante es que ninguna de las, por ejemplo, en las epístolas a los filipenses y las epístolas a los tesalonicenses, Pablo hace mención de gente pudiente o de gente rica. ¿Por qué no? Porque no había gente pudiente. Eran todos pobres. La gente con muy pocos recursos económicos. Por esta razón, entonces, los creyentes en este lugar
se convierten en un ejemplo de lo que es ofrendar, porque lo hicieron a partir de una condición de pobreza. Es interesante cómo Dios orquestó todo esto para enseñarnos sobre la ofrenda. Dice que estos pobres dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Pobres, pero generosos. Qué modelos perfectos de la ofrenda. En mis años de ministerio y en el recorrer el continente con Loboy, conocí a muchos hermanos y a iglesias que poseían esta virtud. Gentes pobres, pero generosos. Qué precioso es ver esto, ¿no es cierto? Y ¿saben qué? Dios desea que la gente dé generosamente. Y no tiene nada que ver, escuche bien, no tiene nada que ver con cuánto dinero tengo yo. Si soy rico, entonces sí doy generosamente. Si soy pobre, pues ni modo. El ejemplo que el apóstol nos pone acá es el ejemplo de los macedonios y se convierte en el estándar de cómo dar generosamente. Imagínense. Y por supuesto esto está dentro de los planes de Dios, dentro de la providencia divina. Todo sucedió para que nosotros aprendamos a cómo dar. Y Pablo usa a los macedonios. Y esta iglesia se convierte, estas tres iglesias se convierten en los ejemplos de lo que es ofrendar. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que aún Pablo ministrando en medio de los corintios, él no recibió dinero de ellos. ¿Se acuerdan? Estaba trabajando y en el capítulo 11 de 2 Corintios, el versículo 9, dice, y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, que debería haberles impactado, ¿no? Qué vergüenza. Dice Pablo, a nadie fui carga. ¿Recuerdan? Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, particularmente de Filipos, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Pablo estaba trabajando, pero en momentos de tremenda necesidad, los corintios cristianos, en lugar de ver esa necesidad y dar generosamente, eran como la mayoría de los creyentes hoy. No daban. Y Pablo dice, miren, los macedonios que no tienen dinero, que son pobres, dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas para hacer un ejemplo de cómo debemos ofrendar. Nunca os fui carga a vosotros, pero ellos son su ejemplo. Ellos son nuestro ejemplo. Y por supuesto, los corintios iban a responder ahora a la luz de ese ejemplo. Pero Pablo usa a los macedonios como estándar. Miren, les voy a enseñar a ofrendar. Les voy a dar principios de cómo se debe ofrendar. Y voy a utilizar a la iglesia o las iglesias en Macedonia como trasfondo, como ejemplo, como estándar de cómo se debe dar. Cuando entramos entonces a este capítulo 8 y el capítulo 9, es básicamente una teología de cómo se debe dar usando este grupo de hermanos devotos, los hermanos de Macedonia. Los corintios tenían mucho que aprender de los macedonios en la manera de ofrendar. Ellos fueron el ejemplo en el Nuevo Testamento de un grupo de hermanos devotos, pobres, pero que dieron con generosidad, a pesar de su pobreza. Y son un ejemplo tremendo también para nosotros, ¿no es cierto?